están determinadas, no pongamos eso ahí, sino en otro lado, para que, aquí en realidad. Exacto. Bueno, que las decisiones que usted toma se basan o están fuertemente influidas por su contexto. Entonces, Simon, si una persona es pobre, ¿cierto? Toma malas decisiones y sigue siendo pobre. El pensamiento individualista te va a decir, debió tomar mejores decisiones y dejar de ser pobre en consecuencia. Un pensamiento, bueno, un pensamiento que motive o que justifique la justicia social te dice, no, usted tomó malas decisiones porque es pobre, es decir, vierte el razonamiento, ¿ya? Por lo tanto, nunca va a dejar de ser pobre, ¿ya? Porque todas sus condiciones materiales, toda la escuela a la que va, su familia, determinan el proceso de toma de decisiones al que usted va a acudir al momento de tomar un plan vital, un plan de vida, ¿no? En otras palabras, la justicia social es determinista y eso la hace estúpida, porque implica que la movilidad social no es causa del mérito individual, sino obra de la intervención de factores externos. Es decir, de que el Estado vaya donde usted, venga, y le dé la mano y lo lleve, venga, mijito, por ahí no es, venga, por aquí es usted y le voy a dar plata para que usted deje de ser pobre, ¿ya? Eso es, básicamente. Básicamente, las organizaciones sociales, y eso lo vamos a ver después, ¿no? En este tema de la cultura, de las reflexiones sobre la cultura, las organizaciones sociales y los intelectuales, escritores, poetas, tienden a la izquierda en buena medida porque son incapaces de aceptar, o más que incapaces, no les gusta aceptar que sus decisiones dan como consecuencia, o tienen como consecuencia, su propia condición, su condición inmediata. Te voy a poner el ejemplo. ¿Cómo te llamas tú? Samuel. Te voy a poner un ejemplo. Digamos que Samuel es un poeta. Samuel es un poeta. Samuel cree, por tanto, que la poesía tiene más valor que ser ingeniero. Él cree, y está bien que crea eso, no lo vamos a perseguir ni a meter a la cárcel por eso, que él escribiendo poesía es más útil, debe ser más valorado que un ingeniero de software, por ejemplo, de software, que ganan más que yo, ¿no? Entonces, ve que esa expectativa que él tiene, porque los libros se le van a quedar, nadie lo va a publicar y si lo publican va a vender 100 copias, en el mejor de los casos, no se corresponde con la realidad del mercado. Hay una diferencia entre lo que Samuel entiende como que asigna valor y lo que el mercado entiende como que asigna valor. El mercado le paga 8 millones de pesos a un mancito para que diseñe una aplicación y a Samuel no es capaz de comprarle 200 libros para que pueda comer este mes, ¿ya? Esa disonancia lleva a Samuel a pensar que el mercado es injusto y que debe haber una mente superior, que debe ser más inteligente que todos nosotros, que sea capaz de definir aquello que tiene valor de aquello que no y asignar entonces, en la medida de esa evaluación, los recursos disponibles. Es probable que yo subjetivamente crea que un médico deba ganar más que un futbolista, ¿cierto? Es probable que yo subjetivamente crea que un cirujano que salva vidas o que un bombero que salva vidas tiene más valor para la sociedad que un influencer como... ¿Cuál es el influencer más pendejo que hay? La liendra. No sé, bueno, la liendra. Pero la liendra probablemente gane más dinero que la mayoría de cirujanos. ¿Por culpa de qué? ¿Cuál es la causa detrás de eso? Que tiene una demanda. El mercado. Porque hay más cirujanos que liendras. Así de fácil. ¿Ya? Pero liendras no en el sentido de pues, lo que significa la palabra liendra, sino en el sentido de personas que... Matías, te estábamos esperando para empezar. ¿Quién me dijiste que faltaba? César ahorita también llegó. Ah, pero ahorita, no, a mí no me sirve ahorita. Entonces, en cualquier momento está que ya está. bueno, porque hay menos personas que tienen la capacidad de hacer lo que hizo la liendra, y ni siquiera eso es posible, que eso sea pura suerte. Que la liendra llegó donde está por pura suerte. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a quitarle toda la plata que tiene la liendra, que el mercado le asignó, y se la vamos a dar al cirujano.
¿Y cómo vamos a...? Y puede que otro subjetivamente diga, no, a mí ese cirujano, a mí no me ha salvado nada. Ah, pero a mí salvó a mi abuelita, pero a mí nada. A mí quien me salvó fue el bombero. Y luego viene otro y dice, no, 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 a mí no me parece. Yo una vez estaba caminando por la calle y un mancito evitó que me atropellara un carro. Nosotros deberíamos pagarle a ese mancito que evitó que me atropellara. El asunto es que el mercado no es justo ni tiene que serlo. El mercado funciona porque es la consecuencia de la toma de decisiones de todas las personas, es el agregado de todas esas decisiones. En otras palabras, cuando usted ve un video de la liendra, ¿cierto? Está decidiendo darle plata, ¿ya? Así de fácil. Cuando muchas personas deciden darle plata a la liendra se hace rico. La riqueza de la liendra entonces es el resultado de que mucha gente haya decidido darle plata. Y si un cirujano tiene menos plata que la liendra, es porque la gente decidió darle menos plata a ese ciudadano. ¿Cuál gente? Pues todos. Todos. Entonces vamos a decirle a la gente qué es lo que puede hacer y qué no hacer. A dónde voy es que negar que el mercado es el mecanismo más óptimo para la distribución de los recursos implica meterse hasta el grado de decir, ¿usted qué puede ver y qué no? Porque para que esas personas, pues para que un cirujano sea más rico es como obligar a la gente a que le dé plata, compre a él. correcto, a que le dé plata. ¿Por qué? Porque sí, ¿ya? La apreciación subjetiva, entonces, la suma de todas esas apreciaciones subjetivas que todos podemos ejercer con libertad. Si yo quiero, yo vendo mi casa y mi carro y mi ropa y se la doy al cirujano. Nadie me va a poner el Estado, de hecho, sí, va a cobrarle al cirujano ganancia ocasional. Impuesto a la ganancia ocasional, miren eso. De hecho, el Estado es el principal obstáculo en el ejercicio de la libertad de los ciudadanos en ese sentido. Porque cobra impuestos porque usted haga lo que quiere hacer. Y ya luego discutimos por qué eso es malo o si puede ser más o menos tolerable, etc. Pero eso es un hecho objetivo. El mercado es el resultado del agregado, más bien, o de la suma. El agregado es un término económico que significa la suma de todas las decisiones individuales. Injusto. Puede ser. Pero así es la sociedad. Y la respuesta, o digamos la alternativa para eso, es que el Estado se mete y le diga, no señor, usted no puede ver la liendra. O le diga a la liendra, no señor, usted no puede vender publicidad. Esa es la solución. Es decir, meterse hasta ese grado en las decisiones de las personas. Y ningún Estado está en capacidad de hacer eso. Y cuando lo han intentado hacer, hemos tenido resultados absolutamente horrorosos. Absolutamente horrorosos. Porque terminas reprogramando culturalmente a las personas. ¿Por qué? Porque la razón por la que el mercado funciona así no es porque nadie se lo haya inventado, es porque está en nuestras nociones más básicas. La propiedad, el derecho de propiedad, lo hablábamos la sesión pasada, el derecho de propiedad no es una cosa que alguien se haya inventado, es una cosa que es una noción de carácter cultural. Ahí nace, ¿sí? Ahí nace el derecho de propiedad. No es que ayer Adam Smith se sentó y dijo, María, yo como que me voy a inventar que la gente tiene derecho a la propiedad. Eso no pasó. No pasó. La propiedad es simplemente nuestro instrumento evolutivo, el instrumento que encontramos que más fácilmente nos permite desarrollarnos como civilización. La propiedad es resultado de un proceso evolutivo, no en un sentido darwiniano, sino en un sentido sociológico. Lo que pasa es que la cultura también es una forma de evolución, o más bien es un resultado de esa evolución. A lo que lleva esto es, ni el mercado, en tanto está fundamentado sobre el derecho de propiedad, es una invención de nadie. Y tratar de contrarrestarlo, tratar de eliminarlo, tratar de coaccionarlo, es eliminar aquello que nos ha llevado donde estamos en términos civilizatorios. Cuéntame. Ahora que mencionaste la sesión pasada, me acordé porque en estos días, no me acuerdo, pues y que vamos a hablar de adoctrinamiento, por ahí sí. Derecho. En estos días me acuerdo que un docente mío estaba diciendo, pues estaba hablando unas cosas en clase y me acordé de lo que habías hablado. Y yo llegué y le saqué el argumento sobre el tema de propiedad
y el tema de que pues de que Karl Marx era lo que me dijiste completamente materialista, y le expliqué por qué. Sí. Porque se fundamentaba en que Isaac Mendoza es Isaac Mendoza por sus relaciones económicas, y es algo completamente materialista. Entonces yo llegué y le pregunté, ¿usted está de acuerdo con eso? Y me dijo que sí. Bueno, y me explicó, es que Donald Trump es Donald Trump, no porque sea presidente, Ajá. porque tiene tanta plata. En otras palabras, tú explicas las decisiones que toman las personas en su subjetividad por su condición económica. Eso te permite evadir la idea del derecho de propiedad como algo inmanente a la persona humana. Dices que si cambias las relaciones económicas, cambiará. Cambia esa Correcto. noción. Pero eso ni siquiera es de Marx en sí. Eso es de Lenin. De Lenin, me confundí. De Lenin. Gramsci hace una lectura de Marx, ¿cierto? Y dice, vea, no, para usted cambiar esas nociones que las personas tienen y que son las que dan lugar al capitalismo, usted tiene que dar la pelea donde esas nociones existen. Matías, ¿dónde existe la noción de propiedad? En la mente de las personas, ¿correcto? Entonces, hay que cambiar lo que hay en la mente de las personas. ¿Y cómo cambias lo que hay en la mente de las personas? A través de, por ejemplo, lo que vamos a hablar hoy, el adoctrinamiento en masa en los ambientes educativos. Una cuestión ahí, y precisamente ya que lo mencionas, lo que realiza la Escuela de Frankfurt. Ah, sí, muy interesante. Y ese concepto que después va a aparecer, que es un concepto que pervierten de Heidegger, que es de la destrucción, y lo convierten en deconstrucción. Ajá. La destrucción, que es un concepto obviamente dialéctico, la negación, Sí. lo convierten en una positivación, porque es poner en la realidad algo que no existe. Así es. Entonces, frente a ese concepto de la propiedad y frente a lo que realmente está viendo el marxismo, es qué es lo que están proponiendo, digamos, cuál es la respuesta que se da desde la teoría y desde lo que revisitamos y queremos abanderar como liberales, qué es lo que se propone ese marxismo y cómo contrarrestar eso que propone el marxismo actualmente pues, en el siglo XXI. ¿Es una pregunta? ¿Me vas a dar Sí, una no, una respuesta? pregunta, que me imagino que es la discusión que nos trae el día de hoy. No, la discusión que nos trae el día de hoy tiene que ver más con educación, pero eso es vital. ¿Ya? Pero primero hay que entender, hay que interiorizar bien el diagnóstico. Después de entendido que la batalla para defender el sistema de valores liberal no es de carácter económico, es decir, ¿qué carajos importa si reduces o aumentas los impuestos si a la larga la corriente democrática va a tender al aumento de los impuestos y a la totalización del Estado? Que el Estado se vuelva totalitario. A nosotros no nos interesa mañana ganar el gobierno y reducir los impuestos un 3%, ¿cierto? Si después en 4 años va a venir, y como producto de esa mentalidad socialista, otro gobernante que va a tender a seguir la tendencia de aumento del tamaño del Estado. En otras palabras, la batalla está en la mente de los ciudadanos. Eso es lo que se llama batalla cultural, y eso es de hecho lo que nos convoca el día de hoy, aquí específicamente en el aspecto de la educación. ¿Verdad? ¿Tú por qué crees? Pues eso incluso en mi colegio pasa, que mi colegio es a las canalistas, pupis, lo que sea, ¿cierto? Pues casi todos mis profesores son izquierdosos, ¿cierto? ¿Tú por qué crees que pasa eso incluso en los colegios? Bueno, vamos a hablar ya específicamente de educación, ya no vamos a esperar a No, comencemos. Cristian, César. No, comencemos, que se conectaron más bien acá. Listo, que se Pues conecten. empecemos de una vez. O sea, que ahorita damos un El espacio link- por si alguien quiere. Mandemos, sí, por si quieren preguntar, Para que y compartamos. compartamos los links, compartamos el link de la transmisión por... Tú estás en el grupo de jóvenes. Ah, bueno, No, te voy a no. entregar mi celular Sí, y ya... yo le compartí. Sí, y ya tú compartes las cosas por todos los grupos, ya está Dale. desbloqueado. Bueno, vamos a hablar de educación, y para hablar de educación tenemos a una estudiante. Terminamos mañana. ¿Cómo? Vamos a hablar con una estudiante de una licenciatura. ¿Listo? Que es, pues, básicamente va a ser docente de inglés. Ella estudia en el Luis Amigo. Y primero háblanos un poco de tu experiencia como docente y primero como docente, y segundo, en esa formación de docentes que te han dicho. Es decir, veamos que es una cosa que se autorreproduce. Los docentes son de izquierda porque al momento de ser docentes son enseñados por otros docentes que son de izquierda. ¿Correcto? Vamos a hablar de eso. Pues voy a hablar más que todo desde la formación, ya que desde mi
práctica como docente no he visto, como yo trabajaba en una academia privada, pues es un poco diferente la mentalidad que se adquiere porque el programa era muy ceñido. Es decir, tú tenías unos contenidos y no te podías salir de ahí, así que no había mucho campo. Y tú enseñas inglés, no ciencias humanas. Exacto. Pero desde el ámbito de la formación como tal, el discurso está bastante sesgado. Es decir, a nosotros no nos enseñan lo que yo llamo la otra cara de la moneda, que es lo que nosotros conversamos, por ejemplo, en estas charlas. Es sesgado en el sentido de que el discurso es marxista, pero te lo venden como no marxista, como nosotros no tenemos una ideología política, porque todas las posturas valen, porque absolutamente todos tienen la verdad y hay que dejar al ser fluir, ¿entiendes? Entonces es indeterminista en todos los sentidos. Indeterminado, no indeterminista. Ok, es indeterminado y bueno, nos meten a ciertos autores que evidentemente están más desde la línea marxista que desde lo que llamamos liberalismo. ¿Cómo así que desde la...? Es que no, vamos a hablar específicamente de cuáles son las consecuencias materiales de esas ideas que se venden entonces como neutrales, ¿cierto? Que eso es otra cosa, otro de los elementos de la doctrina está en decir que algo es neutral cuando en realidad representa una posición ideológica, ¿correcto? Yo te digo, no, esto es un hecho objetivo, pero en realidad estoy leyendo un conjunto de cosas que ocurren en la realidad a partir de un prisma que tiene un componente ideológico marcado. ¿Ya? Demos un ejemplo de eso. Un ejemplo de una evaluación de hechos que son, que puede que ocurran en la vida real y que pueda que uno pueda identificar como ciertos, pero que al darles una lectura determinada, los lleva a unas consecuencias que también, o que pueden llegar a ser de izquierda. Por ejemplo, el asunto de los indígenas. Es cierto que las regiones más pobres de este país son aquellas con mayor población indígena. Eso es un hecho estadísticamente comprobado. Es un hecho estadísticamente comprobado que la población indígena tiene un mayor nivel de analfabetismo, un menor nivel educativo en términos generales, es más pobre, ¿cierto? En promedio, etcétera, etcétera, etcétera. Ocupa menos cargos de elección popular. Ahora bien, yo puedo leer eso desde una perspectiva marxista y decir, en realidad ahí hay un neomarxista, en realidad hay una lucha étnica. Los blancos, mestizos, la mayoría social oprime a esa minoría. Y eso es lo que explica que sean más pobres, y eso es lo que explica que estén menos educados, y eso es lo que explica que se mueran más rápido, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, yo puedo darle otra lectura y puedo decir, no, vea, lo que pasa es que los indígenas viven en determinadas condiciones. ¿Qué condiciones? La propiedad comunitaria. Que la tierra es de todos, y si la tierra es de todos es de nadie, porque nadie va a tener incentivos para, por ejemplo, invertir en ella, ¿correcto? ¿Y qué pasa cuando eso ocurre? Cuando no hay incentivos para la inversión, cuando no hay incentivos para la generación de capital, hay pobreza. ¿Y qué pasa cuando hay pobreza? Hay menor educación y menor acceso a servicios de salud. Ah, bueno, y esa es otra cosa, la ubicación geográfica. La mayoría de la población indígena se concentra en lugares en los que simplemente no hay hospitales. ¿Y por qué no hay hospitales? No porque no nos gusten los indígenas y querramos que se mueren. No hay hospitales, no sé, en el centro del Amazonas. Pues porque el Estado tiene recursos escasos y tiene que priorizar donde hay mayor concentración poblacional. Es decir, en las ciudades. Ya, eso, ya, me hago entender. Son dos lecturas diametralmente opuestas de un hecho. Yo vendo esa percepción, esa apreciación, esa lectura como el hecho. Confundo la lectura que le doy al hecho con el hecho mismo. ¿Ya? Es eso a lo que nos referimos. Hablemos de Freire. ¿Qué decía Freire? Bueno, Freire es como la panacea de los pedagogos hoy en día, al menos en Colombia. ¿Sí se está viendo? Ah, bueno. Freire fue un pedagogo de Brasil. Él en realidad no fue profesor, pero nos quieren pintar que sí. Freire fue parte del Partido Comunista de Brasil y fue exiliado en 1964 por el golpe anticomunista. Bueno, Freire creó una pedagogía que se llama la pedagogía crítica, que pues uno dice pedagogía crítica, ah bueno, esto es
esto es valioso, de pronto este es el camino por el cual tenemos que llevar la educación, pero ¿cuál era su objetivo? La emancipación de las personas. ¿Y cómo se emancipaban las personas? En su máxima obra, que se llama La pedagogía del oprimido, que bueno, desde el título ya podemos ver por dónde va. Para Freire, al igual que para Marx, la sociedad siempre iba a estar en una condición de opresores versus oprimidos, ¿cierto? Entonces nosotros a los estudiantes, nosotros como docentes a los estudiantes no les tenemos que enseñar, digamos, matemáticas o inglés o los conocimientos que ellos por sí mismos no pueden aprender, sino que les tenemos que enseñar con amor a que ellos vean su realidad y todas estas figuras que son opresoras para ellos. Entonces aquí viene que la familia es opresora, la misma escuela es opresora, el Estado es opresor y prácticamente cualquier cosa cumple la relación de oprimirte a ti como individuo. Entonces lo que se busca con esta pedagogía es que las personas se rebelen, pero por rebelarse. Es decir, la rebelión nunca acabaría, porque una vez tú alcances, digamos, derrocar, no sé, el poder, el gobierno de turno que está, digamos que lo logras hacer, ahí no acaba la cosa, porque siempre van a existir relaciones de opresores versus oprimidos. Bueno, y eso también tiene que ver con la idea de que lo político es personal y lo personal es político, ¿cierto? Que es que cada aspecto de la personalidad del sujeto puede dársele una lectura política. Por ejemplo, digamos que Matías, ¿cierto? Digamos que Matías tiene un papá enfermo. Digamos que el papá de Matías está enfermo de, voy a poner del corazón, tiene una enfermedad cardíaca, ¿ya? Eso hace que Matías tenga un menor rendimiento escolar y eso a la larga va a hacer que Matías pues vaya a fracasar en la vida. Mira cómo vamos de una condición que es absolutamente subjetiva. A todos nos puede pasar que nuestros familiares cercanos tengan problemas cardíacos o problemas de otra naturaleza, y lo convertimos en un problema social, en la explicación de que Matías fracasa, ¿cierto? Estamos transformando una condición subjetiva del sujeto, del individuo, en un problema de carácter político, porque luego ya decimos, no, entonces lo que tenemos que hacer es triplicar el presupuesto en salud. ¿Por qué? Porque la culpa de que Matías haya fracasado como ser humano, como ciudadano, es que no hubo suficiente dinero para invertir en salud. Eso lo trasladamos a cosas como el ambientalismo, como las orientaciones sexuales, ¿cierto? Y como las cosas étnicas, la identificación étnica, ¿ya? Y eso es algo que importamos de Estados Unidos. Entonces, mira, es la expansión, o esta forma de pedagogía consiste en la expansión, o implica la expansión de la política a elementos que son de carácter subjetivo en el individuo, porque solo esos elementos son capaces de explicar la opresión. Y de hecho, el mismo Freire decía que la escuela es un instrumento político y que por lo tanto debía tomarse para lograr esa rebelión. Correcto, todas las relaciones entonces, incluso la que Simón tiene con su papá o la que Samuel tiene con su mamá, son relaciones de carácter política, ¿ya? Y como son relaciones de carácter política, son susceptibles de emancipación. Eso es una forma de ver el mundo, además de muy deprimente, pero muy extendida entre los docentes, a tal grado que todo se vuelve difuso. Si yo me emancipo contra todo, contra todas las instituciones existentes, y constantemente estoy en ese proceso de lucha y de emancipación contra el matrimonio, contra la familia, contra la religión, ¿qué queda? Una masa de nada, una sopa de cosas muy indeterminadas, ¿ya? Es la indeterminación, y en esa indeterminación pues encontramos individuos que son absolutamente solitarios, y eso es lo que le enseñan hoy a los docentes, y que luego los docentes replican en su práctica docente, ¿ya? Cuando ellos están enseñando, enseñan entonces a partir de ese prisma. Ahora bien, hay un factor psicológico que seguramente es más interesante que lo de Freire. Expliquémoslo. Ya hablamos del poeta Samuel, ¿cierto? Vamos a hablar de esa animadversión por el mercado, que aquellos que creen que lo que contribuyen a la sociedad debería tener más valor económico, pero no lo tiene en la práctica, ¿cierto? Es decir, todos han escuchado que los maestros no ganan lo suficiente, ¿cierto?
Samuel ha escuchado que no, los profesores no ganan lo suficiente. Yo lo he escuchado y lo escucho todo el tiempo y se vienen quejando los docentes de que no ganan lo suficiente en comparación a lo que le dan a la sociedad, que es formar seres humanos. Si yo pongo eso en una escala valorativa, ¿cierto? Probablemente un docente le dé a la sociedad más de lo que le da Westcott. ¿Ya? Puede que haya personas que ganen mucho dinero y que sean incluso contraproducentes a un modelo ideal de sociedad. ¿Cuál es el problema ahí? Que ese modelo ideal de sociedad es mío y yo no tengo por qué imponérselo a los demás. Yo no tengo por qué imponerle a los demás la idea de que los docentes contribuyen más que un futbolista. Eso no es una valoración objetiva. Adelante. Hay una cuestión y quizás ver que el profesor aporta más que Westcott es centrarse simplemente en lo que se ve de puertas para afuera, pero si uno ve marginalmente todo lo que aporta Westcott, Westcott tiene empresas que dan empleo, Westcott tiene inversiones que generan rentabilidad, mientras que un profesor quizás en lo que afecta marginalmente no tiene chance que lo que tendría Westcott con todas sus inversiones, empresas y... Es que ese es el punto. Las personas no ganan dinero porque subjetivamente para mí deban ganar dinero. Las personas ganan dinero porque hacen cosas que a la sociedad le gustan y acumulan capital. Es decir, en un sistema de libre mercado nosotros somos siervos de la mayoría de la gente. Si la mayoría de la gente nos quiere dar dinero, pues vamos a ser ricos, y si no, pues no vamos a ser ricos. Así de fácil. Los docentes, para ellos, en su amor por su labor, etcétera, igual los intelectuales, los poetas, etcétera, los escritores de novelas, creen que aportan a la sociedad cosas que son invaluables. Y cuando ven que Westcott, un tipo que puede ser, no sé, desagradable desde el punto de vista convencional, gana mucha plata, dicen, el sistema, el mercado es injusto. Y eso les crea un resentimiento surgido precisamente de esa falta de claridad, de coordinación, no sé cómo decirlo, de correspondencia entre los deseos del mercado y los deseos subjetivos del individuo. ¿Ya? Y es cuando entran frases típicas que yo creo que muchos han escuchado, que el sistema nos quiere brutos porque así le conviene, el capitalismo es prácticamente lo peor que le ha pasado a la existencia porque digamos que suprime todas las aristas de un ser a nada más lo que puede obtener económicamente, cosa que hemos visto que no es así. Claro. Bueno, sí, Samuel. Que de hecho también hay una forma de explicar eso que ustedes están diciendo desde la economía, y es que desde lo que viene siendo la ley de la demanda y la ley de la oferta, principalmente la ley de la demanda, ¿por qué se rige la demanda? La demanda de un bien, de porque si es, o un servicio también, que vamos a hablar más bien de un servicio. ¿Por qué se rige un bien? Por si es un bien básico que cubre una necesidad que todos tenemos, porque si es un bien sustituyente, porque si es un bien X o Y. Entonces, ¿cuál es la cosa? En esa ley de demanda entra un aspecto muy importante y es el siguiente: el gusto. En esa ley de demanda dice, puede que la Coca-Cola esté más cara que la Pepsi, pero si a usted le gusta la Coca-Cola, aunque esté más cara, usted la va a comprar. Y entonces cuando usted hablaba de que Westcott ofrece a la sociedad lo que a la gente le gusta, ahí estamos hablando directamente de economía, porque es que por eso se rige la demanda, por lo que a la gente le gusta y lamentablemente, por así decirlo, no por lo que a la gente le sirva, dentro de muchas comillas, le sirva más. Entonces ahí es donde nosotros decimos, es que, o sea, desde la economía nos dice. Lo que pasa es que el concepto de utilidad, es decir, de aquello que me es útil a mí, también es subjetivo. Es decir, puede que haya cosas que a mí me sirvan que a Juan no. Puede que yo considere que unos zapatos Adidas de 600.000 pesos no valen la pena, ¿correcto? Pero para Juan puede que sí, ¿correcto? Y eso va a hacer que esos zapatos sean susceptibles de valer eso, porque va a haber un mercado, más que un mercado, un conjunto de la población que está dispuesta a pagar eso. Pero si yo me siento en mi esquinita y digo, no, no solo que voy a pagar, yo debería prohibirse que los zapatos lleguen a valer 600.000 pesos. ¿Yo qué estoy haciendo? Estoy siendo un estúpido, porque estoy asumiendo que el valor que las cosas tienen para mí lo tienen para los demás, ¿ya? Juan es perfectamente capaz de decidir él solito
¿En qué se gasta sus 600.000 pesos? Yo no tengo que ir a decirle, del mismo modo que yo no tengo que ir a decirle a un consumidor de Huescol que no consuma Huescol, que vaya para la universidad. Y que lo que le da a Huescol en sus empresas se lo pague a los profesores, se lo dé porque dan mucho valor. Eso, Marx creía en la teoría del valor trabajo. Básicamente decía que el valor de los objetos es intrínseco, ¿cierto? Que esta mesa tiene un valor que está determinado por una matriz en la que yo evalúo los materiales de los que está hecho, la cantidad de horas que me toma a mí construirlo, ¿ya? Y ese precio varía dependiendo de la efectividad y la rapidez con la que haga la silla. Y eso es una cosa muy intuitiva. Cuando yo le pregunto a alguien cuánto vale unos zapatos, la persona me va a decir, bueno, están hechos de este material, etcétera, etcétera. Y muchos vendedores asumen que el precio de sus productos está determinado por los materiales con los que han producido esos productos. Pero eso es una trampa. El precio de las cosas, el valor de las cosas está determinado por lo que la demanda diga que valen, por lo que los demás están dispuestos a pagar por ese producto, ¿sí? Yo no me puedo amargar, digamos que yo construyo yo escribo un libro, y ese libro me tomó a mí 1000 horas de trabajo escribirlo, ¿sí? Y yo no me puedo amargar porque para los demás ese libro sea una basofia que no valga nada. Tampoco vale que ni siquiera regalado estarían dispuestos a leerlo, ¿sí? Tampoco vale. Yo no me puedo amargar y decir, deberíamos prohibir que lean, no sé, 50 sombras de Grey, y que todos los libros sean impresos en una misma proporción. Hay un personaje de la rebelión del Atlas, de Annie Rand, que dice eso. Todos los libros deberían imprimirse en una misma proporción, debería imprimirse una misma cantidad de copias, y todos deberíamos estar obligados a leer al menos una copia de cada libro, saltándose por completo el hecho de que las personas escogen qué consumir, qué leer, qué escuchar, qué ver a partir de una preferencia que es subjetiva, y que los resultados económicos de eso, por tanto, son resultado de esas preferencias subjetivas. El que Huescol sea más rico que la mayoría de profesores es resultado de la suma de las decisiones de las personas que ejercieron de manera libre. Por eso el marxismo es inmoral, porque el marxismo implica la negación de esa libertad y la obligación de los consumidores y de los productores de producir y consumir conforme a lo que una inteligencia superior, que normalmente cae en cabeza del Estado, escoja. Yo tengo una duda y va para Sara, que nos está exponiendo ahorita lo de Freire, y va con esta pedagogía de la emancipación, y es en la manera en la que ellos subvierten a través de esta pedagogía de la emancipación la jerarquía tradicional de valores, la jerarquía tradicional de consensos, acaban fragmentando y con el ejercicio de construcción que mencionamos al principio, de construyendo lo que tenemos actualmente. ¿Cómo podríamos hacer a través de una nueva pedagogía un ejercicio de construcción? Porque se toca, como esta gente desbarató lo que teníamos, reconstruir los valores, reconstruir esa axiología para combatir ese marxismo cultural. Pues, ¿cómo fue que este tipo de personas con una ideología tan marxista llegó al sistema educativo y lo penetró de una manera tan colosal como lo estamos viendo hoy en día, al menos en la educación oficial? Pues se vinieron infiltrando porque algunos fueron fracasados y todo lo que nos ha explicado Isaac, y han infundido esta ideología. Pues yo digo que lo mismo tiene que suceder, pero con las personas que tenemos la ideología, digamos, correcta, liberal, ¿cierto? Tiene que haber de nuevo una especie de penetración en el sistema educativo por parte de los docentes, y ahí yo estoy en contra de los sindicatos que hacen que los docentes pues permanezcan ahí, sean inamovibles, sino que más bien se puede, o sea, si un docente no es bueno, que se pueda echar. Si un docente es bueno, dependiendo de los resultados que le dé, digamos, en las pruebas, se pueda, digamos, quedar. Pero la cuestión está ahí, en que nosotros también entremos, que no nos sigamos dejando, digamos, acorralar por las personas con ese tipo de ideologías. Pero ¿por qué la mayoría de docentes son de izquierdas? Yo vi por un pensador español, Juan Ramón Rayo, liberal, y lo conocí de pronto. Claro.
consumo mucho su contenido, que por ejemplo con el tema de los poetas filósofos tienden a ser de izquierdas por el hecho de que creen que lo que tiene más valor que lo que el mercado realmente Así es. le brinda. Por ejemplo, con el caso de los poemas, la única manera de inflar artificialmente el valor de mi producto, de mi poema, sin que realmente el mercado lo quiera, es obligar a las personas a comprarlo. A través del Estado. A través del Estado. Si el Estado hace que cada persona tiene que comprar un libro o de mis poemas, artificialmente subiría el valor, pero no realmente porque tenga un valor para la sociedad. Entonces él habla de que la mayoría de personas de izquierdas tenían esta tendencia, perdón, poetas y filósofos de ser de izquierda, Y porque artistas. encontraban Me parece que en ese video hablaba más de periodistas. sí, tiene varios. Pues él habla del tema del periodismo con respecto al mercado. Una reacción de una junta que hubo de ciertos jóvenes que decían que el periodismo tenía que tener más plazas y más valor en el Así mercado. es. Pero él comentaba que si una hidroeléctrica necesita 10 ingenieros y solo se necesita un periodista en el mercado, es obvio que va a pagar más por el ingeniero hidroeléctrico, por ejemplo, que por Así es, porque hay mayor demanda de ingenieros. que la única forma sería obligar a las personas a consumir un bien que no quieren. En otras palabras. Pero y ahí hay otra cosa que es muy importante. Miren cómo es un círculo que se retroalimenta, Simón. El intelectual tiende a la izquierda porque cree que el producto de su trabajo vale más de lo que el mercado le asigna, ¿cierto? ¿Y dónde terminan los intelectuales habitualmente? Dando clases o escribiendo libros. ¿Ya? Como los intelectuales tienden a la izquierda y terminan dando clases y escribiendo libros, termina enseñando desde su óptica de izquierda. ¿Y a quién enseñan adicionalmente? A los docentes. Los docentes se forman intelectualmente en la izquierda, y es un círculo que se retroalimenta, es un círculo que se perpetúa. Ahora bien, si eso ocurre, una pregunta muy interesante es ¿por qué todavía hay un amplísimo porcentaje de la población que no se considera de izquierda? Todos tuvimos un profesor que era mamerto, o lo tenemos en algunos casos, en el caso de los muchachos, porque entonces no nos dejamos influenciar. Yo no tuve uno, yo creo que yo nunca tuve un profesor, mentira, en 11 tuve un profesor que no era mamerto, pero le daba miedo decir que no lo era, porque el sindicato lo perseguía. Diego, saludos al Diego Campo. Bueno, entonces así era. Pero entonces, ¿por qué? ¿Alguno tiene alguna hipótesis de por qué sí, nuestros docentes son sistemáticamente de izquierda, sobre todo en el colegio, y más woke en la universidad? ¿Por qué no terminamos siendo de izquierdas nosotros? O incluso una mayoría social. Porque cuando ya salimos al mercado laboral, que nos damos cuenta de realmente cómo funcionan las cosas y que yo puedo adquirir mis propios bienes según mis gustos, pues esa teoría se me derrumba. No hay ni siquiera que esperar a salir al mercado laboral. Desde, por ejemplo, me acuerdo lo que hablábamos mucho en la sesión anterior, desde la familia, desde la sociedad, porque nosotros no solamente mantenemos en un aula, nosotros salimos a interactuar con una sociedad que nos muestra que hay un fruto que es gracias a un esfuerzo, a un trabajo, que gracias a un gusto mío también se genera una riqueza. Entonces cuando yo veo que, por ejemplo, este man tiene mucha pero entonces ¿por qué le hace esto? ¿Por qué le hace lo uno? ¿Por qué le hace lo otro? Y porque la sociedad lo necesita y porque a la gente le gusta eso, ahí es donde esa persona tiene tanta plata. Entonces cuando uno sale a una sociedad que le muestra, ya no con una teoría, porque la teoría es muy buena, sino con un hecho, con una realidad que nosotros vivimos diariamente, es donde uno dice, esta teoría se cae y no hay que esperar necesariamente a ser mayor, porque desde las aulas, cuando salimos a la realidad, nos damos cuenta, dentro del propio colegio nos damos cuenta, todo eso, el gusto, desde la necesidad que uno tiene de cubrir una necesidad, de satisfacer una necesidad, es donde uno se da cuenta, esto genera tanto, esto es tan importante, esto vale tanto, porque a nosotros nos gusta y lo necesitamos y lo queremos comprar. Dicho de una manera más sencilla, la realidad del mercado es una cosa que te atropella, ¿cierto? No puedes huir del mercado.
El mercado existe porque las personas son libres y porque las personas toman decisiones todo el tiempo, decisiones de producción y consumo, ¿cierto? Y esas decisiones de producción y consumo ocurren en el mundo real. Sabemos que la causa de que los empresarios sean ricos es que les produjeron bienestar social. Incluso entre las personas de izquierda es muy difícil negar esa realidad. Que sí nos da rabia cuando el político es rico, porque el político es rico no por haber producido bienestar social, sino por haberse apropiado del fruto del trabajo de los demás. ¿Ya? En otras palabras, tenemos una noción clara de que trabajo más, pues inteligencia para trabajar en aquellas cosas que producen bienestar social suficiente y valorado, más un poquito de suerte por ahí. Esto es una cosa muy hayekiana. Hayek asumía que la suerte es un factor muy importante para que vos seas rico, igual la riqueza. ¿Ya? Simón, ¿no ibas a decir nada? Que lo que dice Hayek es verdad. Correcto, correcto, ¿ya? Eso es un hecho sobreviviente y uno no se puede encerrar en esa caricatura. Los docentes son muy dados a encerrarse en esa caricatura porque no están expuestos al mercado laboral. ¿Y por qué no están expuestos al mercado laboral? Porque están protegidos. Porque están protegidos por el sindicato o por los sindicatos. Entonces, eso no niega que en la educación privada haya adoctrinamiento, ¿cierto? Probablemente la hay, pero es en proporción muy inferior a la que hay en la educación pública, porque en la educación pública están protegidos por el sindicalismo. En la educación privada es menor la proporción, porque si un docente, o sea, ¿qué es lo que define que un docente sea bueno en términos del mercado? Que sea capaz de transmitir conocimientos de carácter objetivo y que esos conocimientos luego sean útiles para el ciudadano, para la formación del ciudadano, ¿sí? Eso en principio el mercado debería tenerlo clarísimo. En una situación de competencia perfecta, en la que los colegios privados tengan que competir, que hoy tienen en realidad un mercado cautivo, es una especie de oligopolio, pues el criterio para determinar si un docente es bueno o malo no serían pendejadas de la formación del humano integral, sino simplemente si es útil para el estudiante. En el colegio, y esa lógica pues tiene una mayor penetración en el sector privado, aunque no es una penetración perfecta. En el sector público no es así, porque tienen otro mercado cautivo, que es el mercado de la gente que no puede permitirse un colegio privado, ¿sí? Entonces la persona pobre no tiene alternativa más que ir donde el colegio público a que su hijo reciba educación. Y eso lleva a que puedan hacer lo que les dé la gana, no tengan que responder por la calidad de la educación que dan. De hecho, con lo que usted decía de que el colegio, de los colegios privados sí tiene realmente mucha influencia, porque sí vemos más que todo lo que es una competencia verdadera. Y entonces, ahora que yo me pongo a analizar, cuando hablamos de temas de estudiante, sí es muy necesaria esa opinión, porque ¿qué pasa? Si yo soy un estudiante y a mí no me gusta un profesor, pues de un colegio privado, valga la aclaración, y yo voy y le digo a mi mamá, entonces mi mamá va y le dice, y tengo mis primos, entonces ese colegio, cuando ve que hay un profesor que no tiene una favorabilidad, sí, eso es lo que acabo de decir. Exactamente, hay una competencia hay mayor lógica de mercado, no hay competencia perfecta o no hay en el grado en el que debería haber, y por eso también hay adoctrinamiento en esos colegios, pero pues todavía hay un oligopolio, es un mercado muy pequeño, etcétera, pero sí que hay mayor competencia de lo que hay en los colegios públicos. Sino que hay precisamente una cuestión con el rol de esa transformación del pedagogo hacia el docente. Cuando uno veía en la antigüedad, el pedagogo era gente que incluso era por el mejor postor, ¿cierto? Se les buscaba a los pedagogos, se competía por tener un pedagogo que le educara a los hijos a uno, porque era escasa esa profesión. Cuando se masificó e industrializó la docencia, es que pierde esa calidad y la capacidad de formar con más allá de eslóganes a las personas, con la capacidad crítica real, para que no simplemente sea un eslogan en pro de una ideología, como podemos ubicar en este caso, la que se ha querido imprimir por parte de las agendas del Foro de Sao Paulo, de las agendas del 2030, pues por parte también de la ONU, en fin, todas esas cuestiones que acaban siendo parte de esa destrucción del pensamiento crítico y de esa falta de que necesitamos ya no tanto de docentes, sino de pedagogos. Correcto. Hay una cosa que también tiene que ver con la calidad de la educación. Bueno, y esto parte de un concepto económico, o más bien de una idea que tiene mayor asidero en la ciencia económica, que es que los recursos son escasos, Simón. El tiempo es un recurso.
Por lo tanto, el tiempo es escaso. Cada minuto que un docente dedica a dar sus opiniones personales sobre asuntos de carácter político es un minuto que no dedicó a impartir conocimiento, o más que impartir, a transmitir ideas que sean útiles, ¿correcto? Entonces, tenemos una multiplicidad de factores que dan como resultado jóvenes que son capaces de pensar críticamente, porque no se les enseñó a eso, sino a aceptar como hechos absolutamente incuestionables la opinión del docente, y profesores que no se preocupan por dar educación de calidad porque están cómodos. Entonces yo estoy mamertizado, soy un mamerto, pero digamos que soy un mamerto al que tienen en la mira, y si no empieza a ponerse las pilas, lo echan. ¿Qué voy a hacer yo por la mera lógica del mercado? Voy a ponerme las pilas para enseñar. Pero como no estoy sometido a la lógica del mercado, voy a hacer lo que me dé la gana, y nadie va, incluso los propios padres no se van a preocupar en exceso, porque están acostumbrados a que lo que el Estado les da sea una migaja. Cuando algo es gratis, uno no se siente en la, digamos, en la potestad, en el derecho de exigir que sea de calidad. ¿Ustedes han notado eso? Por esa razón, no hay asociaciones de padres en los colegios públicos que exijan que el colegio sea de calidad, porque no se sienten en la potestad, pese a que la formación de los profesores de los colegios públicos suele ser superior a la de los colegios privados. ¿Ustedes sabían eso? Y suelen ganar más. Los profesores de los colegios públicos suelen ganar más que los profesores de los colegios privados. ¿Ya? Es absurdo entonces que el producto que den, por el cual los contratan, que es dar estudiantes o impartir conocimiento en los estudiantes, sea muy inferior en comparación. ¿Sí? La razón es esa, no están sometidos a la lógica de mercado, por lo tanto no tienen incentivo alguno para proteger ese cliente, que es el estudiante. Porque el estudiante va a seguir yendo, y el padre del estudiante no lo va a cambiar de colegio porque el colegio sea malo, salvo honrosas excepciones. Va a tratar de ahorrar para meterlo en un colegio privado a lo mucho, pero eso no va a tener impacto alguno en su trabajo. Si un colegio privado cierra, todos los docentes que trabajan en él se van a quedar desempleados, y vaya y busque trabajo a ver. Van a buscar trabajo en el sector público. Eso es lo que van a hacer. Es por eso que es un mercado cautivo. Es un mercado cautivo. Y también se vuelven hasta conchudos los mismos profesores de colegios públicos, porque tienen todo, o sea, tienen el aseguramiento y tienen la demanda, o sea, no se van a quedar sin estudiantes. Y aún así presionan por tener más garantías. Porque los grupos de presión siempre van a tender a aumentar sus privilegios. Es decir, los profesores no salen a paro porque estén realmente preocupados, angustiados por sus situaciones. Los profesores y todos los grupos de presión, los gremios, etcétera, presionan porque quieren más privilegios. Entenderlos como eso es vital, porque dejas de idealizarlos. No es que son nuestros educadores, el alma de nuestro país. No, son un grupo de presión que simplemente está buscando más privilegios de los que ya tiene. Entenderlos como tal, listo. Es muy importante para luego poder dar una lectura a su comportamiento. Me acuerdo cuando estaban hablando, pues hace ya varias sesiones, cuando estaba acá este muchacho que estaba exponiendo su libro, el de Colombia. Alejandro Salazar. Alejandro Salazar. Y me acuerdo que él habló que en Colombia había una alianza público-privada en ámbitos de salud, y que él también mencionó el tema de educación, y que por la no existencia de una alianza público-privada en ámbitos de educación, muchas veces nuestra educación falla. Es que ese es el punto. A nosotros se nos dice, es que no puedes comparar los estudiantes de colegios privados con los estudiantes de colegios públicos, porque viven en condiciones objetivamente distintas. Un estudiante de un colegio privado tendrá en promedio más acceso en conexión a internet, mejores computadores, cosas de ese estilo, ¿cierto? Pero eso tiene dos fallos. Un fallo que dice que, o que indica que, o más bien yace en el hecho de que la mayor parte de la población tiene acceso a lo mínimo necesario para tener un buen resultado académico. No importa si estudias en colegio privado o público, hay una media, ¿cierto? Una media. Hay una mayoría de la población, sobre todo en ciudades grandes como Medellín, que son clase media, etcétera, que tiene acceso a vivienda, tiene acceso a servicios públicos, tiene acceso a internet, y no tiene que trabajar, ¿ya? Deberíamos entonces revisar realmente qué tan relevante es que un muchacho pueda viajar 3 veces al año a las Bahamas, y qué tanto efecto tiene eso en su resultado educativo. En otras palabras,
¿realmente son relevantes las diferencias que existen entre la mayor parte de los estudiantes de colegio privado y la mayor parte de los estudiantes de colegio público? Claro que hay excepciones. Probablemente en Santo Domingo Sabio, en Popular 1, Popular 2, haya colegios que reciben estudiantes en situaciones familiares, sociales, etcétera, terribles. Pero eso no es la mayoría de la población. Eso no es la mayoría de la población. Por lo tanto, esa subjetivización que hace alusión a esas condiciones materiales que dan lugar a un mal resultado académico, en realidad es una falacia. El segundo punto también es importante, que es el siguiente. ¿Por qué razón la alianza público-privada funcionó en salud y en pensiones y en educación no podría funcionar? En otras palabras, en salud todos estamos en un régimen igual, ¿sí? Personas en CISBEN y personas o más bien cubiertas por el CISBEN y personas que cotizan reciben exactamente el mismo trato por ley, porque eso funciona allá, siendo que los operadores son en su mayor parte privados y no podría funcionar en educación. Yo creo que ya estamos dispuestos para cerrar, ya son las 6 de la tarde. ¿O tienes algo que agregar? Pues nos pasó rápido. Yo vi que leer un comentario que fue bastante chistoso. Y Listo. Es súper curioso cómo la chica de lentes de modo país se siente cuando el pibe habla y le hace ojitos. A mí me está leyendo esto, le gustas a él. No, pero estuvo muy charro, ¿no? Pues le terminaron de like, ¿no? Buena audiencia. La gente pues estuvo ahí participando. Ya terminaste. Hay más comentarios. Pues así como preguntas y eso, no, mucha gente pues dio likes, mandó bolas y cosas, pero sí, como que no sé, tampoco es como se haya dado como un espacio de preguntas. Si alguien quisiera hacer preguntas, Ah, sí, si alguien quiere hacer preguntas en este momento, pregunte. está todavía en live, sí, igual de acá van a salir pues varios shorts, de todo esto sale pues como varias tomas, varias cosas. Y ese es el objetivo, seguir con eso. Usted sí me consiguió los 3 petristas. Estamos en ese proyecto, ya hay uno que sí, está. Bueno, al menos uno, que sirve. Eso, se viene entonces en este mismo formato, pues que estamos como creando ese proyecto audiovisual, eventualmente debate con petristas, más conversatorios, seguimos todos los jueves por esta hora, ¿cierto? Vamos a seguir. Yo creo que de pronto cambiamos los días porque mucha gente interesada en venir presencialmente no puede porque tiene clase. Ese pobre Matías está durmiendo hace rato. ¿Qué le pasó a Matías? Jornada de 6 a 6 en el colegio. ¿Y usted por qué tiene jornada de 6 a 6? Porque por ejemplo el año pasado acabamos de vivir unos días, entonces los nuevos días nos lo metieron en los días que teníamos libres en la semana. Entonces como ya está. O sea que usted está viendo matemáticas de décimo en 11. No, de la media técnica. Ah, de la media Académico es de 12 a 6. De la media Media técnica es de 6 a 6. Bueno, ya terminemos el live. Si hay alguien que quiere hacer preguntas, No, igual, cruzando la raya, el podcast también, el próximo vamos a hablar de Venezuela, que ese tema está candente. Invíteme. Está candente, sí, está que están invitados, los muchachos también están invitados. Ha tenido buena recepción. Un podcast que estamos realizando también en este canal, Cruzando la Raya, ya sería como su 4º episodio. Y hemos venido haciendo como la actualidad con... la próxima lo hacemos así, vertical. horizontal. Eso, horizontal. Horizontal, sí, no hay problema. No. Listo, ya terminemos la Sí, cosa. sí, ya. Tengo una pregunta, pero y es más como también una afirmación, ¿cierto? Ajá. Porque es algo muy interesante de todo el modelo educativo latinoamericano. Cuando todos los países con sociedades avanzadas y muy desarrolladas y culturas consolidadas orientan la educación hacia Ah, César. la investigación, el desarrollo y la creatividad, aquí la estamos orientando